Se organice. Muy buen día, venerables seres. Sean todos bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas taoístas de los venerables maestres Hakelim Zeus Induceus y Samael Joat Baturweor. Bueno, hoy en voz de nuestro querido maestro Dragón Orudel, a quien le damos la bien llegada. Maestro Dragón, es un gusto tenerle y le oímos a vuestra merced. Gratísimas, maestro. Gratísimas a su merced, venerable Ubijatu. No es cierto, a empezar. Entonces sean todos bien llegados a esta conferencia, a este diálogo doctrinario. Me presento ante vuestras mercedes, Dragones Parabel Orudel, Maestro Benecerod y demás seres. Bueno, estamos aquí en esta labor de este diálogo doctrinario, esperando que sea lo mejor para cada uno de nosotros. Siempre me gusta empezar dándole gratitudes al Señor Jehová por la vida, por la existencia, porque tenemos un día más para aprovechar nuestra existencia en esta esfera, porque nuestros ojos vieron otra vez la luz, porque tenemos 24 horas para aprovecharlas al máximo en nuestro proceso personal. Me gusta agradecer al maestro Kelvin Zeus Induceus y al maestro Samael Joab Baturweor, porque ellos vinieron a estas esferas por nos, por enseñarnos, por sacarnos de la ignorancia, por hacernos mejores criaturas, porque nos sacaron del mundo del mal en el que estábamos, licenciaron que cambiásemos a mejores criaturas. Agradecerle a la maestra Barribalser y al grupo de Tu Sacra Sexualidad por licenciarme ser útil con sus mercedes, por licenciarme estar en estos diálogos. Agradecerle a la venerable Wijatu por la moderacel. Agradecerles a sus mercedes quienes están presentes en este mocierto, porque disponen del tiempo para estar aquí, en este hoy, y a quienes en un futuro oirán estas grabaciones, ya que se están montando a YouTube y se está haciendo una labor bien bonita de que estas grabaciones salgan al mundo. Es agradecer que se están montando por los distintos sistemas y agradecer a quienes las van a oír. Hay un tema, como siempre se acostumbra, se ubica un tema, pero nos gusta o me gusta hacer como nos enseñó el venerable maestro Kelvin Zeus Induceus, de elaborar con las preguntas de la gente. Se ubica un tema para dar orden, para dar una publicidad. Pero si hay preguntas en la sala al respecto del tema o de otro tema, las podemos hacer. Porque cuando en la sala hay preguntas, eso es lo que meneste que las almas aprendan en el instante. Entonces, si en el mocierto hay alguna pregunta, la pueden escribir por el chat o pueden levantar la Magdu, algo que sus mercedes quieran saber, de lo que quieran conversar, o si no empezamos con el tema que ya está. Entonces, si van a escribir alguna pregunta, lo pueden hacer al chat, pueden levantar la mano, pueden pedirle la palabra a la venerable Ubijatu. Y si no, entonces empezamos. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, maestro, pues al cierto parece ser que no hay preguntas en el chat ni manos levantadas. Pero yo creo que si su merced habla de pronto el tema o ahí como que van surgiendo las preguntas, maestro. Gratísimo. Gratísimas a su merced, venerable Ubijatu, porque hace 8 días íbamos a empezar con un tema similar
y hubo una pregunta acerca como de técnicas de castidad. Y esta pregunta o este tema que está puesto sobre la mesa tiene que ver con la pregunta que el maestro Samael Joab Batorbeor ha pedido a su pueblo que le conteste. Y la pregunta es, ¿qué es y cómo se practica la castidad integral? ¿O qué es la castidad integral y cómo se practica? ¿Cierto? Y hemos oído durante bastantes días diferentes contestas de las diferentes criaturas. Entonces, lo contrario a la castidad es la fornicación, y el tema de hoy es el por qué no se debe fornicar o por qué se debe evitar fornicar. Entonces, si vamos a definir qué es fornicación, fornicación es perder energía. Fornicar es cuando la energía se pierde, ya sea energía genética o energía de otra índole. Fornicar es cuando se pierde la energía. Cuando se habla de la castidad integral y cuando se habla de la castidad científica, cuando se habla de castidad es evitar perder la energía. Y cuando se habla de mutación o de mutación de la energía, es cuando todo el tiempo estamos elevando la energía para que no se pierda. Tenemos que tener claro qué es castidad y qué es mutacel para entrar a hablar de lo otro, de lo que venimos a hablar. Entonces, castidad es evitar que la energía se pierda. Eso es castidad. Y mutar o transmutar es hacer que la energía suba, que la energía se mueva, que la energía fluya hacia arriba y hacia adentro. Entonces, fornicar es cuando hay pérdidas energéticas. Digamos que la forma más clara o más terrible como el ser humano fornica es cuando su energía genética se pierde. Cuando hablamos de energía genética, en el hombre se llama semen y en la ceba se llama vitriolus. La energía genética tiene todo el potencial de la vida y de acuerdo a lo que dice la Biblia, la energía genética es el Cristo, que es la energía que nos da la vida. Crestus es la energía que nos da la vida. Y entonces dice en la Biblia en Gálatas 3:16, y a Abraham fueron hechas sus promesas y a su simiente. Y no dice a sus simientes como si fuera de muchos, sino a su simiente como si fuera de uno, la cual es Cristo. Por fortuna, ese porcel de la Biblia no lo cambiaron. Y quedó escrito que la semilla o la simiaje o la simiente es Cristo. Entonces, la forma más terrible que tiene el ser humano de fornicar, que es perder la energía, es la pérdida de la energía genética. En los hombres llamada semen y en las evas llamada o llamado el vitriolus. Esa energía en las evas se llama el vitriolus. Si hablamos solo de esa fornicación, vamos a ver algunos aspectos que acortan la vida. Pero antes de entrar a hablar del por qué no fornicar, veamos otras formas de fornicar. Todo lo que sea un mal gasto, todo lo que sea un desperdicio de tiempo, de dinero, de energía, se convierte en una fornicación. Por ejemplo, cuando una criatura se ríe y se ríe y se ríe y es una risa descontrolada, en ese instante se está fornicando. Reírse está bien, reírse está bonito, reírse ayuda a que sea la presencia de Dios en nos, porque estamos llamando al íntimo de Dios, estamos llamando al impronunciable. Entonces reírse está bien.
Pero cuando esa risa es descontrolada, cuando esa risa es desaforada, cuando esa risa la persona ni puede respirar, se convierte en una fornicación y es un desgaste de energía. Llorar está bien, no dejar salir la tristeza o la alegría a través del llanto, pero cuando es un llanto descontrolado y una impaciencia, ahí se entra a fornicar. Miren que por eso se habla o dice el letrero las formas de fornicar y el porqué de no fornicar. Entonces, ese descontrol en las emociones, ya sea una ira, ya sea un llanto, ya sea una alegría, son formas de fornicar, porque hay un desperdicio energético. Cuando hay una explosión de adrenalina, un miedo muy terrible. Lo que pasa es que se habla de la explosión de adrenalina porque mucha gente va a juegos mecánicos para sentir esa adrenalina. Y eso hace que le dé placer, porque es un tipo de fornicación. Cuando esa adrenalina se riega, es un tipo de fornicación que genera placer. La adrenalina es una sustancia que maneja una de nuestras glándulas, el páncreas, y cuando hay una situación extrema, ella se libera, y eso lo hace por instinto de conservación. Pero cuando eso es por un miedo provocado para generar placer, es fornicación también. Esa es con el cuerpo, pero entonces miremos todo lo que son malgastos y todo lo que son desperdicios. Por ejemplo, desperdiciar dinero, malgastar el dinero en cosas que no son necesarias. Como me decía alguien una vez, una criaturita me decía que el 80% de las cosas que compraba no las necesitaba. Y como el dinero es una representación de el oro de Dios y el dinero es una representación del semen, entonces obvio que es una fornicación estar comprando cosas que no se menestran. Y si uno tiene dinero extra, ahórrelo o inviértalo, pero no se lo gaste en bobadas. Cuando en nuestra casa todo está bien, los tomas eléctricos, las válvulas de agua, los grifos, es una casa que está funcionando bien, pero si en la casa de alguien hay un escape de agua y no lo arregla, eso es una forma de fornicación, porque se está perdiendo el agua. O cuando alguien en la casa enciende luces sin ser menester. Porque si yo estoy en un espacio de la casa y no menestro los otros, ¿para qué voy a tener un montón de luces encendidas? Esas luces encendidas en la casa sin ser menester se convierten en una forma de fornicación. O por ejemplo, la gente tiene una costumbre y es que llegan y ponen el televisor y dejan el televisor ahí hablando y se pueden hacer otra cosa. Eso es una forma de fornicar porque está haciendo que se gaste energía eléctrica sin ser menester. Cuando se bota comida, son formas de fornicación, la energía. Hace unos días han puesto una grabación del maestro Kelly, donde él explica que en absoluto todo lo que utilizamos es resultado del semen. Las piedras que usaron para hacer la casa donde vivimos, el agua, las frutas, los aliciertos, de alguna forma son resultados del semen. Entonces, cuando botamos comida, también estamos desperdiciando formas de energía genética y eso se convierte en fornicación. Entonces, miren, sus mercedes, que existen muchas formas de fornicación y existen muchas formas de fornicar. Entonces, es menester que vayamos cambiando eso.
cuando veamos algo que no funciona bien en nuestras casas, algo que genera un derroche, un derrame, algo que implique una pérdida innecesaria, eso es una fornicación y es menester empezar a corregir ese tipo de patrones, porque en la medida que yo corrija esos patrones externos, se va sembrando la castidad en mí. Si yo veo un daño en la casa y lo arreglo, estoy sembrando la castidad en mí. Si preparo una comida, un alicierto y lo dosifico bien, estoy sembrando la castidad en mí. Si soy capaz de reírme en forma controlada, estoy sembrando la castidad en mí. Y obvio, si busco todos los días elevar mi energía genética a través del sacrógesis, la para de Magnus y la Mutacel, estoy sembrando la castidad en mí. Entonces, quiero saber si hasta el instante he sido claro, he vivido claro, o si hay alguna pregunta en la sala con respecto a lo que se ha dicho o a otro tema, o si no, para continuar de ahora sí las consecuencias de la fornicación. Adelante, venerable Ubijar. Maestro, sí, señor, gratísimas, muy interesantes todo lo que su merced nos acaba de indicar. Hay una pregunta en el chat de la Mahatma Budhijavi. Ella nos dice lo siguiente, maestro. Maestro, buen día. ¿Qué sucede a nivel energético cuando un varón se realiza la operación para no tener más hijos? Hasta ahí, maestro. Gratitud. Bueno, gratitud a su merced y gratitud, Mahatma, que hace la pregunta, porque eso el mundo lo conoce como la vasectomía, pero mía no es, es la vasecto de él o la vasecto de ellos. Resulta que el cuerpo Humactus es una réplica del cosmos y a su vez es una réplica de Dios. Está en la Biblia, Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Somos una réplica de Dios. Somos una réplica del cosmos y nos hicieron funcionales, nos hicieron funcionando bien. Nos hicieron con una cantidad de medidas que son menester. Recuerden siempre, el cosmos y nosotros fuimos hechos por el símero, el peso y la medida. Y si han estado oyendo los audios del venerable maestro Samuel Joa Bator Beor, lleva en varias de sus intervenciones más recientes hablando de la importancia de los símeros y la vitebítmica y el símero, el peso y la medida. ¿Sí? Entonces fuimos hechos con unas medidas. De ahí que los hombres hayan encontrado lo que llaman el canon de las proporciones o de las proporciones. Lo interesante es que tenemos una cantidad de conductos y de cosas que se menesten. No tiene sentido sacar unas amígdalas, pero según los seres humanos eso para qué, eso no se necesita. No tiene sentido sacar un apéndice o una vesícula biliar, pero según los seres humanos eso para qué, eso no se necesita. Si Dios puso amígdalas, apéndice, vesícula biliar, es por algo, es porque el cuerpo lo meneste. Entonces resulta que el vasecto de él es una forma de castrar. ¿Y en qué consiste? En cortar un conducto que se llama el conducto deferente, por donde van los espermatozoides, y entonces eso lo hacen para no tener más hijos. El problema es que si somos una réplica de Dios, si somos perfectos, si somos un microcosmos, ¿qué pasará si violentamos ese microcosmos? Y si una persona se hace esa operación de la vasectomía de él y se castra, que empezamos a perder parecido con ese cosmos superior o con ese Dios, y que dañamos una unidad funcional. Imagínense, el ser humano, cuando un varón se une con una Eva, se vuelven un Dios creador porque pueden crear vida. Pero en el instante en que un varón se hace la vasectomía de él y se corta ese conducto, ya pierde ese potencial de ser Dios, ya pierde esa grandeza de ser ese Dios en potencia creador de vida, ya pierde esa fuerza que le permite
engendrar y le permite mover su energía de una forma natural. Entonces, lo que implica es que está violentando su cuerpo y que se está castrando y está dañando el mecanismo por el cual el templo de Dios, el templo de la creación, donde el Señor Jehová nos da vida y nos forma, se daña y daña las funciones que es. Y entonces ese ya no es casto por voluntad, sino que ese, lo que es un castrado, lo que es un estéril. Y eso no tiene que ver nada con castidad. Hay una historia que cuenta el maestro Samael Aun Weor en el libro El Perceval develado, hablando de los caballeros de la mesa redonda y que había un ser llamado Klingsgor. Y él creía que ser casto era ser castrado. Y entonces lo que hizo fue castrarse para ver si lo aceptaban en los caballeros de la mesa redonda y ser por ser de esos caballeros porque él quería ser casto y lo que hizo fue cercenarse y castrarse. Y lo que pasa es que casi lo matan, casi le cuesta la vida y lo echaron de ahí, porque la castración es algo muy lejos de la castidad. Mutilar el cuerpo de Dios es un delito. En Levíticos habla que no te harás rasguños. No me acuerdo, no me acuerdo el verso de Levíticos, creo que es Levíticos 15. Dice que no te harás rasguño, ¿sí? Entonces, si nos mandan a que seamos completos, bueno, y también hay una porción de la Biblia que dice que ni los mochos ni los tuertos van a entrar al reino de Dios. Entonces, las personas que se castran, ojo, estoy hablando de la vasectomía, no estoy hablando de la circuncisión, que eso es distinto. La circuncisión es un pacto con el Señor Jehová y eso es otra cosa. Estoy hablando de la pregunta específica que es sobre la vasectomía, que es sobre la castración masculina. Entonces, cuando una persona se cercena y violenta su viteria y violenta su templo, está desconociendo esa presencia de Dios y está dañando el potencial de vida que puede llegar a tener. Y en vez de educarse en el propósito de manejar la mutación de la energía y la castidad, el hecho de castrarse lo está alejando de Dios, porque Dios, entre las técnicas que se han entregado para ser castos, nunca ha hablado de cercenar ninguna parte. Y así como se castran los hombres, también se castran las evas de muchas formas. Una es cortar las trompas de falopio y otra muy cruel y muy triste es extraer la matriz y el útero. Es decir, extraer el útero y violentar ese mecanismo, sin contar con los métodos anticonceptivos, que todos son muy dañinos para las evas que se los practican. Entonces, dada la pregunta, lo que implica la vasectomía es dañar el templo de Dios, destruir el potencial de vida que tiene que ver con la creación de una nueva existencia, mutilar y castrar una viteria, y ninguna de esas cosas tiene que ver con la castidad. Tiene que ver con la pérdida del potencial de generar vida, pero no tiene que ver con la castidad. Esa sería la contesta a la pregunta Mahatma Budhavi. Espero haber sido claro para su merced y si hay más preguntas adelante o si no, entonces empezamos a hablar de las consecuencias o el por qué no fornicar. Bueno, aquí dice la Mahatma que gratísimas, con mucho gusto. Gratísimas, Empecemos entonces. pues al Mocierto ¿Cómo? no preguntas, no sé si algún ser pues de los que ingresó hace un Mocierto desee participar, levantar su magdo, escribir en el chat para que podamos oírle también a vuestras mercedes, maestro. Entonces, entre tanto, pues esperemos si Venerable Isidro, ¿su merced nos quiere decir algo? Bueno, parece ser que el fono se le quedó abierto. Entonces, maestro, siga vuestra merced y licencia. Listo. Bueno, entonces, si miramos la definición de fornicar, que es perder la energía, pues el primer aspecto que miramos es que hay pérdidas.
Si miramos las fornicaciones, por ejemplo, un daño en una gotera, un daño en la parte eléctrica, utilizar energía eléctrica sin necesidad, por ejemplo, un televisor, por ejemplo, una luz encendida, se está perdiendo dinero, físicamente la factura le va a llegar más grande. Siempre que hay fornicación hay pérdidas y esas pérdidas se reflejan o en dinero o en salud o en vitalidad. Entonces, cuando las pérdidas energéticas o la fornicación es así, en esas actuales de la vida cotidiana, implican un mal manejo de dinero, pues está perdiendo dinero. Si implican un daño eléctrico, está perdiendo dinero. Y está deteriorando los equipos y está deteriorando la red eléctrica. Si es un daño en el agua, está perdiendo dinero y está deteriorando la red hidráulica de la casa. O sea, que cuando hay fornicaciones a nivel de las cosas de la casa, lo primero que se pierde es dinero y lo segundo es que se deteriora el sistema que está implicado. Ahora, miremos el cuerpo de una persona cuando es casta. Cuando una persona labora con la castidad, su cuerpo es vital y por el hecho de mutar su energía de la vida, se revitaliza y se cura. Cuando la energía se muta en el chakra Muladhara, se sostiene la vida de la viteria sólida. La masa se organiza y se cura, se alienta. Cuando ya la castidad es a nivel del chakra basal, entonces se estabilizan todos los líquidos del cuerpo. Y hay una regulación hidráulica adecuada. Se alientan todos los sistemas de los vasos. Si la castidad ya es a nivel del chakra solar, entonces hay una adecuada termorregulación y la parte térmica del cuerpo está bien. Si la mutacel es a nivel del chakra cardíaco, entonces el sistema respiratorio está bien. Hay una buena respiración, los pulmones funcionan bien. Si la castidad es a nivel del chakra del verbo, entonces la palabra tiene fuerza y la palabra tiene poder y puede crear. Si la castidad es a nivel del entrecejo, entonces está la luz, está la clarividencia, está la fuerza de la luz en la persona. Si la castidad es en el chakra coronario, en la coronilla, entonces está la fuerza del éter y esas conexiones superiores. ¿Qué pasará entonces si se fornica? Pues lo primero es que al perderse la energía de la vida, se deteriora la vida, se acorta la vida. Y la prueba de que la vida se acorta es a través de las enfermedades. Miren la gente cuando llega, es muy triste ver la cantidad de memes que dicen que una persona a los 30 heliocrones ya está viejo, ya le duele todo, ya necesita omeprazol. Sí los han visto que por las redes sociales está muy de moda ahorita que las personas que tienen 30 años ya están acabadas, ya se les acabó la vida. Y cuando tienen 40, los hombres empiezan a tener problemas de próstata y empiezan a verse las deficiencias, que los triglicéridos, que el colesterol, que la presión. Y empieza el mundo de las pepitas, la condena de las pepitas. Y a medida que va pasando más el tiempo, ya cuando llega a 60, ya es casi un vegetal, ya es inservible, ya no sirve para la sociedad. Muy triste que una criatura en la mitad de sus días ya no sirva. Y es por la fornicación. Al derramar la energía de la vida, se deteriora cada uno de los sistemas que estamos hablando, porque es que la energía genética es la base para que se centran todos los otros tipos de energías que tiene el cuerpo. Nosotros tenemos energía eléctrica en el sistema nervioso y en el cerebro llamado cerebro. Tenemos energía magnética en el cerebro llamado corazón. Tenemos energía genética en el cerebro llamado sexo. Y la base de todas esas energías es la energía genética. Ahora, cada chakra maneja un tipo de energía. El chakra coronario maneja la fe. El chakra frontal maneja el pensacierto. El chakra del verbo maneja el hablar. El chakra
El chakra cardíaco maneja el sentir, el chakra solar maneja el actuar, el chakra basal maneja el instinto y el chakra muladhara maneja la energía genética. Todas esas energías de todos esos centros dependen de la energía genética. Y entonces, como el cuerpo requiere energía, pero no tiene fuente, empieza a deteriorarse. Es el primer gran síntoma que tiene una criatura cuando fornica es que se deteriora su salud. Su cuerpo no se recupera, su cuerpo es decrépito y deteriorado. Vuelvo y les digo, miren que las redes están atestadas de un montón de mensajes de que cuando la persona cumple 30 ilucrones ya es un inservible. Y como no hacen sacrosis, no cuidan su alicierto y no mutan su energía, obviamente se están destruyendo. La destrucción del cuerpo físico, la inactivación de las defensas orgánicas, la alteración de las funciones vitales en criaturas jóvenes de 30, 40, 50 ileocrones, con las funciones vitales destrozadas. Muchachos que a los 30 años tienen que tomar Viagra para tener una erección. A los 30 ileocrones tener que tomar Viagra para tener una erección. O sea, ya a los 30 años no sirve su sistema reproductor. A los 30, o sea, en un cuarto de la vida, que la vida debe ser 120 ileocrones. Es muy triste uno oír este tipo de cosas, pero esa es el primer gran síntoma o la primer gran muestra de lo que hace la fornicación y es la destrucción de la viteria. Y entonces esa destrucción de esa viteria que empieza por el no tener energía, el perder la potencia o el ser eyaculadores precoces, lo que hace es que va comiéndose la vida. Y como dice el maestro Kelionceos Induceos en la Copa de la Ira, que la energía que les dio la vida les trae la muerte. Porque cuando la energía es fornicada, Hercólogos la recibe y la devuelve en forma de unas ondas negativas que están enloqueciendo a la gente. O es que a sus mercedes les parece que la forma de vida actual es muy coherente con los mandatos de Dios. Observen las humanidades cómo están locas y cómo se están deteriorando. Y están locas es porque hay una vibración emanada de Hercólogos, que es el resultado de la energía fornicada. Es el deterioro de la vida, la destrucción de la vida como la conocemos, la destrucción de la vida de acuerdo a las leyes de Dios, porque fue dicho en la Biblia, en Génesis 5, y los días del hombre serán 120 heliocrones. La humanidad está llegando a 120 heliocrones. Los que pasan de 80 estarán muy bien de salud. Pero les digo, ya hay un montón de memes que dicen que a los 30 ya están deteriorados y están viejos y están muriéndose. Porque la humanidad considera que eso es normal. Ese deterioro excesivo y ese daño, es que es increíble una persona de 40 liocrones con un montón de pastillas, con problemas en la presión, con problemas a nivel motor, que le duele todo y como no hacen sacrógesis, entonces empieza el cuerpo a ir a unos excesos. Personas de 35, 40 liocrones hipertensos, con un montón de grasa, con triglicéridos altos. ¿Qué es eso, por Dios? Es esa autodestrucción. Es el primer síntoma y estamos solo hablando del chakra muladhara. Así como se acabó de describir los beneficios a nivel de la mutación de la energía en cada uno de los chakras. Cuando la energía no se muta, el reflejo en el chakra muladhara es que la viteria se deteriora, la viteria se destruye, la viteria deja de tener esa presencia y ese potencial de Dios. Al seguir ascendiendo y al faltar energía en el chakra basal, hay un desorden en los líquidos y los líquidos del cuerpo se desestabilizan. La persona tiene fiebre interna y su cuerpo no elimina como tiene que eliminar.
Y entonces hay un montón de desórdenes a nivel de líquidos. Y empiezan los problemas de la mala digestión, porque es que la digestión depende de los líquidos. Y entonces la persona está estreñida. Cuando el problema se manifiesta en el chakra solar, hay un problema de termogénesis. Cuando hace calor, no aguanta el calor y le parece desesperante. Y cuando hace frío, no aguanta el frío y no tiene una termogenización. Cuando ya el problema sube al chakra cardíaco, hay problemas respiratorios. Y como por lo general la gente no practica técnicas de respiración o de Serpiracel, entonces el cuerpo no le da. Si hay que hacer una caminata, esa caminata casi que lo mata, pues porque no está acostumbrado a exigirle al cuerpo y ya no hace sacrógesis. Entonces no hay manejo de la respiración, no hay control de las emociones a nivel de la respiración. Y estamos apenas hablando del cuerpo físico, no hemos pasado a los otros planos. El chakra del verbo, entonces la persona no tiene potencia en la voz, no tiene voz de mando. Por eso es que los niños se jonjolean a los papás porque los papás no tienen fuerza en la voz. No los manejan. El profesor no maneja a sus estudiantes porque no tiene fuerza en la voz. No le creen. No hay esa fuerza que tiene la palabra de un hijo de Dios, que tiene potestad. Tiene eso que se llama kratos, poder. A nivel de la luz, pues imagínense cómo era la clarividencia del mundo que no cree ni en lo que ven. Y a nivel de la fe, ellos dicen que comen y beben porque mañana se van a morir y no creen en nada. Así que vayan a la iglesia no creen en un carajo. Hay un deterioro a nivel físico de esas funciones básicas en la criatura. Voy a hacer una pausa porque hay varias preguntas para continuar con los otros aspectos. Adelante. Bueno, maestro, gratísimas. Bueno, hay otra pregunta, licencia, de la señora sí, la señora Gloria Estella, es la maestra Ruki Javi, creo que es, licencia. Y ella nos dice, maestro, los hombres que se castran, ¿se les acorta la vida? Hasta ahí, maestro. Gratísimas, venerable Ujatu, y gratísimas a la señora Gloria por la pregunta. Porque es que, mire, cuando se hacen la vasectomía, cuando decastran, ¿qué sucede? Se destruyen los mecanismos por los cuales se forma la energía genética. Y entonces ya no puede formar energía genética. Hay o existen 33.000 formas del Tao, porque Dios en su misericordia o su misericordia, entendiendo que los seres humanos violentamos las leyes de Dios, tiene formas del Tao para castrados. Entonces, una persona que sea castrada y aplique una técnica de castidad para los castrados, su vida se alarga. Pero una persona que se castre y fornique normal, su vida se acorta. ¿Por qué se hacen la vasectomía? Para poder fornicar sin engendrar hijos. Entonces ellos tienen erección y penetran una mujer y saben que si tienen un derrame sexual no van a embarazar. De hecho, normalmente se hacen eso para poder fornicar más. Es una persona que se haya hecho eso para poder fornicar más y fornique, su vida se va a cortar. Siempre hay que tener un contexto, siempre hay que mirar un porqué. No hay respuestas absolutas. Eso es lo bonito del Tao, que uno hace una pregunta y obtiene muchas contestas. Y a mí me gusta mucho contextualizar,
porque no hay contestas absolutas. Entonces, si el castrado, a pesar de ser castrado, aplica técnicas como la parada de Magdu, las contracciones sacras, algo muta. Dios no deja perder ese esfuerzo. Si algo bonito tiene Dios, es que valora todos los esfuerzos que hagamos. Si algo bonito tiene Dios, es que aprovecha hasta las intenciones buenas de nosotros, las aprovecha. Dios aprovecha todo lo que hacemos y no deja perder nada, 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 nada. Entonces, si una persona es castrada y tiene la vasectomía y busca mutar su energía, ese porcentaje que logre mutar le va a ayudar y le va a servir. Pero si se castró para poder fornicar con la esposa y no tener hijos, su vida se va a deteriorar como la de cualquier ser humano que fornique. Ese es el tema. Entonces, la contesta es, si después de ser castrado, fornica y fornica para no tener hijos, su vida va a tener un deterioro igual que la de un fornicario normal. Pero si a pesar de tener la vasectomía y ser castrado, y aplica técnicas de castidad, entonces ese porcentaje que alcance a mutar le sirve. Eso sí, en este retorno no se libera porque al dañar el cuerpo tiene que pasar por Burkia. Más de uno tenemos el tiquetico a Burkia, los que tienen tatuajes, los que tienen piercing, los que tenemos cirugía, los que tenemos calzas, vamos para Burkia. Pero es un honor ir a Burkia, porque Burkia es un lavadero cósmico de los genes. En Burkia nos limpiamos. Burkia es una región para que limpiemos nuestros genes en nuestro ascenso al cielo. Entonces ir a Burkia es bueno, porque es la etapa que sigue, salimos de aquí. Entonces el castrado, por hacerse la vasectomía de él y cortar ese conducto, ya se ganó el tiquete a Burkia. Sí está buscando mutar la energía, si no es juzgado como un fornicario más, con el agravante que como quiso ser estéril y quiso ser castrado, en el siguiente retorno del karma es que es estéril y no va a poder tener hijos. Porque si en este retorno, pudiendo tener hijos, rechazó esa posibilidad que Dios le dio, alterando su sistema reproductor, ¿qué dice el Dios y qué quedan los genes? Si usted no quiere tener hijos y viene como un estéril y va a querer tener hijos y los va a desear. ¿Se han dado cuenta que mucha gente que es estéril quiere tener hijos? Eso es porque en vidas pasadas hicieron daños de esa naturaleza en su cuerpo. Pero eso fue lo que se escribieron en los genes. Es como el zoofílico, pues, si tiene muchas ganas de tener sexo con un animal, pues va a venir como animal. Y cosas así. Cada delito cósmico tiene una consecuencia karmática. Y entonces, cuando se habla de fornicación, es que solo hablamos de los daños en el cuerpo físico, pero es que hay muchas formas de fornicar. Ahí hablamos de una fornicación cuando un falo penetra una vagina. No hemos hablado de infrasexo, de los delitos de la fornicación por el infrasexo, lo que se está escribiendo en los genes. Pero esa es la contesta de la señora Gloria acerca de su pregunta y entiendo que hay más, entonces, venerable Ubijato, su merced me lee las otras preguntas y espero haber contestado a la señora Gloria de forma clara. Gratísimas, maestro, vuestra merced. Y bueno, si hay otras dos preguntas que nos hace el señor Juan Guillermo. Él nos dice, licencia maestro, ¿cómo reivindicar, cómo superar, cómo mejorar este hecho de la vasectomía que se ha realizado antes de conocer esta doctrina? Cuando se descubre el error varios heliocrones después, ¿qué podemos hacer? Esta es la pregunta, maestro. Bueno, yo no estoy seguro si es reversible. No estoy seguro si es reversible. Alguna vez me pareció oír que era reversible, pero no estoy 100% seguro. El hecho es que hay cosas que se pueden revertir y uno sabe que
en algunas ocasiones, como describe la pregunta el señor Juan Guillermo, lastimosamente se actúa por ignorancia. Entonces, en el audio, de los audios recientes de las intervenciones del maestro Samael Joab Bator Beor, él decía, pues si una persona es ignorante respecto de un tema, se le cobra, pero se le cobra como ignorante. Pero si una persona aún sabiendo comete la infracción o el delito, ya se le cobra más porque es consciente de lo que está haciendo. Es como dice la pregunta, es una criatura que no sabía las implicaciones físicas y esotéricas de ese proceso. Entonces, como les digo, alguna vez en alguna parte, no estoy seguro, me pareció oír que podía ser reversible. Entonces, averiguar si es reversible, porque es que hay una que creo que lo atan y hay otra que creo que cortan. Pero si es reversible, pues se puede restaurar o buscar restaurar ese conducto. A nivel de la castidad, pues seguir aplicando las formas, porque aún habiendo hecho el daño, si la persona quiere ser mutante de su energía, como la energía es energía y el semen o el vitriolo son solo conductos físicos, la energía se puede seguir mutando. Por eso les decía, Dios en su misericordia, en su misericordia, nos ayuda. Como estamos hablando de energía genética, hay una parte física, pero hay una parte energética. La que sube por ahí Pingala es energética. Entonces, si aún con ese proceso aplica las técnicas que se han enseñado, aprender a respirar, hacer sacrógesis, comer bien, pararse de magdus, va a mutar energía y de algún modo va a subsanar o va a poder al menos negociar con las leyes de Dios para mínimamente no venir estéril. Colby les digo, el que se castra para seguir fornicando sin tener hijos, pues fuera que hizo un daño y deteriora su cuerpo, viene como estéril, porque no quiere tener hijos. Eso es lo que está escribiendo. Pues una criatura lo hizo y tuvo la oportunidad de querer cambiar. Y cuando vio esta doctrina y quiere cambiar eso, busque mutar, aunque esto es para todos nos, busquemos mutar la energía de la vida. Pero su merced haga un esfuerzo para que fluya la vida en su merced y se dé el proceso de mutacel. Bueno, dije su merced licencia, no sé si fue quien se hizo el proceso o es otra persona. Entonces me refiero al que se hizo la vasectomía y quiere ser mutante de la energía. Me licencia si de pronto no es su merced. Pero lo que debe de hacer esa criatura es buscar seguir aplicando las técnicas de Muntacel. Y aunque si fornica lo que derrama no tiene el potencial para generar vida, evitar perder esa energía, porque acuérdense que ese cuerpo físico, ese semen, aún sin la potencia de la vida, tiene la energía genética, tiene la energía mutable. Entonces, la idea es mutar, 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 mutar. La forma de negociar con Dios y con los jueces de la ley es buscar ser casto y que aún habiendo hecho ese proceso, buscar elevar la energía de la vida en la medida que sea posible para que en forma energética se dé el proceso, porque si miramos los ovos en las cebas llamadas ovarios y en los varones llamados gónadas, de esos ovos salen las dos serpientes Ida y Pingala. Y entonces Ida y Pingala van haciendo que la energía ascienda por los chakras. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer que esa energía ascienda, se da el proceso de nutrir los 7 chakras. Pero ese proceso de nutrir los 7 chakras va a hacer que pueda tener energía para negociar con Dios. Creo que el señor Juan Guillermo escribió algo. Su merced me le hace el bien, Ujato.
Bueno, voy a leerlo aquí. Dice, licencia maestro, pero al realizar la vasectomía no se está desperdiciando o matando seres, ya que no salen espermas, sale líquidos seminales o de tipo líquido, sale líquidos seminales o qué tipo de líquido se muta o se derrama cuando se fornica. Esto no es tenido en cuenta para cuando la ley juzgue un error. Lo que pasa es que al cortar ese conducto, es cierto que no se forma la semilla, ¿sí? Lo que pasa con ese proceso es que la semilla no se forma. Entonces, realmente lo que está pasando es que no está formando semilla. Cuando hablamos de semen o cuando hablamos de vitriolus, el semen es un líquido, el vitriolus es un gas y cuando la mujer es muy fornicaria, muy densa, muy oscura, es líquido. Es lo que llaman un squirt, ¿cierto? Es una emisión seminal líquida de una eva. Pero es que lo que se muta es energía. ¿Cómo es el proceso de mutacel? En la próstata es una cavidad, la próstata es como un huevito, la próstata es hueca. Entonces en esa próstata lo que sucede es que la energía se empieza a mover en forma acelerada y hay una separación o una separación. La parte química, los compuestos químicos, porque si uno mira el semen de un hombre, desde su composición química, esos son un poco de compuestos y de moléculas, ¿cierto? Lípidos, glucosas, minerales. Esa parte vuelve a la sangre. Esa parte vuelve a la sangre, ¿sí? O sea, en el proceso de mutacel de la energía genética, la parte física, la que se toca, la que está hecha de compuestos químicos, se reabsorbe en los hombres por la próstata y en las mujeres en el útero. El útero, el útero es una cavidad recubierta por un montón de venitas y por un montón de vasos. Y entonces ese gas, la parte física se reabsorbe. Y en los hombres, esa energía, la parte física, lo que la gente toca, lo que se fornica, entonces esa parte material vuelve a la sangre. Esa parte material vuelve a la sangre, ¿sí? Y lo que asciende por ahí pingala es energético. Entonces resulta que después de que se separa la parte física, material, química, de la parte energética, esa parte energética es la que empieza a subir. Cuando hablamos de que es que la energía sube por Pingala, nutriendo los 7 chakras, eso no es físico, eso es energético. Y de ahí Pingala no se pueden ver en las 3 dimensiones. O sea, si un médico abre una columna, no va a encontrar ahí Pingala, ni va a haber chakras, ni va a haber nadis, ni susumna, no va a haber nada de eso. Eso no se ve con los ojos materiales. Porque la energía que se sube, el Enseminis y el Vitae, es energético. Entonces, un varón que se haya hecho ese proceso y no tenga energía madura, que eso es lo que sucede, pues sí, es lo mismo. Esa parte energética se puede reabsorber y elevar y la parte física se reabsorbe. Lo que pasa es que al hacer ese proceso no se maduran los espermatozoides, ¿sí? No se maduran los espermatozoides porque no tienen esos componentes de la vida. Entonces es una semilla muerta. Los líquidos seminales de una persona que se ha hecho la vasectomía de él es un líquido seminal, es una semilla muerta como las que tiene Monsanto, que cuando una planta da su fruto, esa semilla no sirve para sembrar, no da vida, no da vida. Aquí es lo mismo, es un montón de líquido químico, una cosa ahí, una masa sin potencial de vida, pero aún el potencial energético está. Entonces, la persona puede
utilizar ahí Pingalá y los chakras y los mecanismos de ascenso como la respiración y las runas y la parada de Magnus y recibir el día y todo eso que sabemos. Hacer las sacras contraxeles, todo eso que sabemos. Y esa sería la diferencia, que es una semilla que no tiene potencial de vida porque es una semilla inerte, es una semilla muerta. Y entonces, esa semilla muerta no va a generar vida, pero tiene el potencial seminífero en seminis vitae. Y ese es el que hay que elevar. Entonces, si esa persona hace ese proceso de elevar su energía, mínimamente está haciendo algo con su vida y está buscando poder negociar. Se le cobra lo que dijo alguien ahí en el chat, el hecho de no generar semillas de vida. Eso se lo cobran, porque si el cuerpo tiene un potencial de generar esas semillas de vida y al hacerse el procedimiento lo interrumpe, eso se le va a cobrar. Eso se le cobra. Y eso lo cobran duro porque es que está interrumpiendo la vida. Pero sin embargo, el hecho de buscar elevar la porcel de la energía que está manejando en esos líquidos seminales, le licencia a negociar con Dios y no ser tratado de forma igual. Entonces esa sería como la solaxel que haría esa criatura ahí, ¿sí? Entonces voy a leer, ya leímos la pregunta de Juan Guillermo Gaobaji, dice, muy buen día, buen dinero y buena salud, buen amor. Saludos venerables maestros. Licencia la pregunta. Si una persona, Eva o mujer, se opera para no tener hijos, ¿por qué su vida está en riesgo al salir embarazada? ¿Será que es licenciado por las leyes o se tiene karma? Y también se sabe que se debe tratar para los niños que nacen por cesárea. Bueno, ahí hay varias preguntas del venerable o la venerable Gaobaji. Mire, cuando se opera una Eva, hay distintas cirugías. La más terrible es mutilarla, que es cuando le sacan el útero y las trompas de falopio. Y hay otra que es cortar las trompas, se llaman la ligadura de trompas. Entonces, en la ligadura de trompas lo que hacen es que la amarran, en algunos casos la cortan, en otros la amarran para que no pueda acceder hasta allá el esperma. Entonces, por sobre la voluntad de Dios, no hay nada en esta esfera. La voluntad de Dios es algo magnífico. Y si esa criatura tenía escrito en su libro de la vida que iba a engendrar, aún haciéndose el proceso, puede llegar a engendrar. Han habido casos de personas que con preservativos y engendran, incluso personas que intentan abortar e engendran, personas con ligaduras de trompas y engendran, personas supuestamente estériles y engendran, personas que se hacen la vasectomía y engendran. Y cuando la voluntad de Dios es que una criaturita tiene que nacer, en contra de lo que sea nace. Eso es simple. Pues claro, si una Eva es operada de las trompas y por algún motivo engendra, esa criatura está en riesgo porque es que resulta que esa criatura se tiene que mover desde donde se hace la concepción hasta donde crece. ¿Sí? Esas células, ese glomérulo está un tiempo en una porcela y luego se desplaza.
Cuando se habla de un embarazo utópico es que el embarazo se da donde no es, porque no se desplazó, ¿sí? Pero inicialmente los espermatozoides deben de llegar al ovario, donde está el óvulo, pero miren que la criaturita no crece en el ovario, crece en el útero. Ese grupo de células, esa glomérulo, esa mórula, se desplaza hasta el útero y ya en el útero crece. Yo en el Mocierto no recuerdo los tiempos, pero por eso dice el maestro Hasayari que es menester que estudiemos estos temas con un libro de biología o de genovite o de anatomía, porque se entienden es así. El templo de la creación es muy hermoso y existe un tiempo en el que se desplaza desde donde fue la concepción o el ser engendrado hasta donde van a ser. Hay un tiempo. ¿Sí? Y menestemos estudiar todos esos tiempos y todos esos procesos y todos esos fenómenos. Entonces, si esa criatura llega a engendrar, al haber el hecho de haber una cirugía o una intervención, pone en riesgo el tránsito de esa criatura y le puede hacer daño. Ahora, ¿por qué es menester nacer por la vagina? Dice la Biblia, vosotros sois la sal del mundo. ¿Por qué Cristo nos dijo eso? Porque somos la sal del mundo, porque nosotros salamos esta esfera y esta esfera nos sala. La Eva en su vagina tiene unas sales y cuando nacemos por la vagina, como nosotros salimos de cabezas, nosotros en ese instante somos ungidos y entonces esas sales nos ungen desde nuestra cabeza hasta los pies. Nosotros somos salados por la gea, por esa gea llamada vagina, porque al sacar la cabeza, esa cabeza al pasar por esa vagina se unge con las sales y entonces ahí recibimos las sales de nuestra madre. Y por eso nosotros somos unas estructuras con sal y por eso somos la sal del mundo. Pero cuando una criatura nace por cesárea, al salir por cesárea no nace de esa forma, no es salada, no tiene esa unción. Y resulta que la vagina es una puerta de entrada y una puerta de salida. El falo entró por la vagina y los espermatozoides entraron por la vagina y cuando uno crece, entonces uno sale por la vagina, que es la puerta de entrada y de salida. Pero ¿qué pasa cuando una criatura nace por la ventana, por cesárea? Se está robando la vida. Dice el maestro Samael Joab Batorbeor que cuando una criatura nace por la ventana, está creando genética de ladrón y no es salado. En la Biblia dice, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, porque a nosotros nos rescató Lucifer para tener vida. Pero somos hijos del diablo porque nacemos por la puerta. Eso está en la doctrina de Lucifer, el diablo y Satán, dada por el maestro Samael Joab Batorbeor. Búsquenla, que está en internet, en audio y escrita, la pueden conseguir de las dos formas. Y él dice ahí que los que nacen por la puerta no son hijos del diablo. Entonces el proceso para una criatura que nació por cesárea es salinizarse y ese es otro que tiene que ir a Urquia. En este retorno no sale, sale en el siguiente, buscando nacer por la puerta que se llama vagina. Y eso es lo importante de evitar las cesáreas. Entonces, bueno, su hija tú ya está para que nos lea la siguiente pregunta o la sigo leyendo yo.
Bueno, aquí la señora Gloria nos dice, gratísimas, bueno, más Rala dice, se está derramando por otro lado. Es como una manguera. Dame, sí, léame el concertario de Marrala y después el de Gloria, gratísimas. Sí, maestro, licencia, su merced, que tuve aquí un exijito, licencia. Entonces dice Marrala, se está derramando por otro lado. Es como una manguera que se corta. El líquido no va a donde debería. Eso es como un porte, maestro. Y la siguiente, de la señora Gloria, no hay Pero intim. espere, déjeme ahí el por. Listo, maestro, licencia. Si me avisa Tranquila, cualquier cosita. Licencia. sí, gratísimas. Mire, lo que pasa, Marrala, es que en ese proceso no solo cortan, sino que cortan y sellan. Entonces, la semilla que se produce no tiene potencial de vida. Entonces se producen unos líquidos seminales, pero no tiene semilla. Hay proteínas y un poco de minerales y una cosa ahí, líquidos prostáticos y vainas, pero no tiene semilla. Al cortar ese conducto, el de la vasectomía, no, los espermatozoides no nacen. Por eso se habla ahorita de que se perdía el potencial de generar vida y ellos se mueren. Porque no se pueden usar, ellos se mueren. Entonces se está generando una semilla inerte, una semilla muerta, una semilla que no genera vida. Y ese karma se lo cobran al que se hizo ese proceso porque está evitando el potencial de la vida. Mire, hay gente que ha demandado a los papás que porque lo tuvieron. Y hay gente que incluso maltrata a sus papás que porque ellos no pidieron nacer. Como les digo, hay gente que los ha demandado que porque ellos no pidieron nacer. Hay gente que se quiere suicidar porque no pidió nacer. Que esos ignorantes supieran todo lo que se tuvo que mover para tener vida y los miles de millones de chispas que están clamando por un cuerpo. Mire, sus mercedes, ¿por qué creen que los maestros Keliunseos, Induseos y Samael Joab Bator Beor buscan tanto que preservemos la vida y preservemos nuestra integridad de nuestro cuerpo? Porque es que este cuerpo es menester para poder que los seres evolucelen y que las almas evolucelen. Este cuerpo tiene que ver con muchas cosas. Dice Juan Guillermo que aparentemente nos salimos del tema. No, no nos hemos salido del tema, porque es que estamos hablando alrededor de lo que implica que no se mute la energía de la vida o qué pasa si se muta. Y la pregunta fue muy interesante y muy importante y gracias más por la pregunta acerca de ese proceso que se hacen algunos hombres de castrarse. Entonces estamos hablando alrededor de todo eso. Y el maestro Kelion Sedu nos ha enseñado de que es que así es que se abordan los temas, que no somos una cosa psicorrígida que no me puedo aparentemente salir. A mí lo que me preocupa es el tiempo, ya faltan 10 minutos para terminar la conferencia y todavía quedan preguntas, porque es que sigue el templo de la vida, hay que estar en el templo de la vida. Entonces, es muy interesante el tema porque no es que al hacerse la intervención de la vasectomía, eso quede abierto como chorreando, no. Eso lo que se hace es que se interrumpe el flujo y entonces no llega la porcel de la vida de la semilla. Y hay un movimiento de líquidos seminales, pero que si esa persona hace el proceso de castidad, algo puede elevar. Bueno, venerable tú creo que hay un montón de cosas escritas, entonces su merced me ayuda con eso que está escrito, por favor. Gratísimas. Sí, maestro. Habíamos quedado en el porte del venerable Masrala. Ahora sigue una pregunta de la señora Gloria Estella. Ella nos dice nuevamente. Si es que Juan Guillermo nos escribió algo que tiene que Ah, ver con una pregunta que él hizo, entonces vamos a dar un poquito lo de la señora Gloria y miremos qué nos escribe el señor Juan Guillermo. entendido, maestro. Dice, gratísimas, maestro, por la contesta. Maestro, en el embarazo de mis hijas se me desboronaban, desboronaban los dientes y muelas. Las calzas son nocivas para la composición tóxica y a nivel espiritual, ¿por qué? Gratísimas, maestro. Hasta ahí, maestro. Y lo que sigue después de algo como que si nos hubiéramos salido del tema y ya después Ah, miramos. del señor Juan Guillermo. Él nos dice, licencia maestro, no sé si nos salimos del tema, pero nos puede hablar un poco más de Burkia.
¿Cómo liberarnos cuando estamos allí? Porque, ¿por qué se va allí? ¿Existe el tiempo? Si no salimos victoriosos, ¿qué pasa? Y bueno, ahí él sigue diciendo, maestro, licencia maestro, es por mi pregunta anterior que digo que si ella no nos saca del tema. Hasta ahí, maestro. O sea, No, por tranquilo pregunta que de por... lo de Urquia, listo, no, lo Sí, de Urquia no nos va a sacar del tema. Ahorita le contestamos a la señora Gloria. Vamos a contestar esto así de forma rápida y luego le contestamos a la señora Gloria lo de ella y luego leemos lo de Kiana. entendido, maestro. Mire, vamos a hablar primero lo de los dientes. Sí, el tema es que cuando se está gestando una criatura, como se están formando huesos, el cuerpo tiene una demanda de calcio muy grande. Y escriben que se le desmoronaron los dientes. A mí me tocaron las calzas de los 80s que eran amalgama de mercurio. Tuve un poco de muelas con esa amalgama, las tuve un tiempo y después me las cambié por resina. Pero el hecho de haberlas dañado por el mal cuidado me hace merecedor de ir a Urquia. Entonces, las calzas son malas, si son de mercurio, pues imagínate, tiene mercurio en los dientes. Yo comí mercurio mucho tiempo hasta que me cambié esas calzas. Sí, las calzas son malas. Si la calza es de resina, de polímero, no es tan mala y es un procedimiento que se meneste porque vamos a acabar con las muelas malas, ¿cierto? Toca, son cosas que es menester hacer para salvar la integridad del cuerpo. Pero ya el hecho de haber alterado el cuerpo, pues es un pasaje a Urquia. Cuando la calza es de amalgama, sí es muy dañina porque está, imagínense, la amalgama es mercurio con plata, es una amalgama de mercurio, tiene mercurio, el mercurio es dañinísimo. El mercurio genera demasiados daños en el cuerpo, entre esos esterilidad. Es teratogénico, cancerígeno, mutágeno. El mercurio es terrible. El mercurio como elemento químico contaminante, que quede claro en la Gravacel, porque ya el mercurio mutable es otro proceso. Entonces, cuando una criatura le tiene que poner calzas de esas de mercurio, pues, lo están intoxicando. A mí, pues, como les digo, me pusieron como 8 de esas y bueno, mucho tiempo tragué mercurio, ya me las cambié. Y entonces, eso y la cirugía hacen que yo vaya a Urquia. Entonces, vamos a contestar lo de Burkia. ¿Qué es Burkia? Burkia fue un demonio. Burkia fue un demonio que no se quiso liberar. De él decía que él quería ayudar a las almas, que lo dejaran aquí, que él no se quería ir. Y entonces lo hicieron regente de una región donde las almas que van en ascenso se limpian. Entonces, cuando estamos en el proceso del ascenso espiritual, de crecer, y tenemos cirugías, tatuajes, piercing, todo ese tipo de cosas, letreros en el cuerpo, marcas, la genética queda sucia. Y debemos de ir a una región que se llama Burkia, a limpiarnos. A Burkia hay que ir a limpiarnos. A sacar de nuestros registros genéticos ese daño que hicimos, ya fuera por salud o ya fuera por ocio. Entonces, digamos, esa persona que se hizo el proceso de la vasectomía de él, al hacer el daño, eso lo hace ya al tiquete para Urquia. La mayoría vamos para Urquia, que es muy poquito el que no se haya ganado la ida a Urquia, porque allá nos vamos a limpiar. Y allá, dependiendo de lo que tengamos que limpiar, es el tiempo en Urquia. Entre más cosas, más tiempo. Pero ir a Urquia es bueno porque quiere decir que vamos en el camino. Porque es que una persona tatuada, si no hace nada por su proceso espiritual, empieza a pagar en los infiernos de lo que se tatuó. Que si se tatúa una piedra, vaya sea piedra 1000 años, 1500 años, 2000 años. Si se tatúa un árbol, vaya sea un árbol. Si se tatúa un corazón atravesado por una cosa, por un chuzo, muere el corazón. Es que eso es tenaz. Entonces, el fornicario que se cortó para no tener hijos, nazca estéril. Pero cuando accedemos a Urquia, entramos en una región de limpieza. No importa que nos demoremos 500 heliocrones, 1000 heliocrones, vamos. Lo importante es que vamos en ese proceso de limpieza. Entonces, ahora sí, venerable Ubijato, ayúdeme con la pregunta de la señora Gloria. Sí, maestro, gratísimas a su merced. Y bueno, la señora Gloria nos dice, gratísimas, maestro, por la contesta, maestro. En el embarazo de mis hijas
desboronaban los dientes y muelas. Las calzas son nocivas para la composición, licencia, las calzas son nocivas por la composición tóxica y a nivel espiritual, ¿por qué? Gratísimas, maestro. Hasta ahí. Bueno, entonces ya contestamos por ser de lo de las calzas, como alcanzó a ver la pregunta, le quería contestar, por ser de lo de las calzas y hablamos así del físico, ¿cierto? Resulta que así del espiritual o así del energético, los dientes y las muelas, nuestras piezas dentales, son un mecanismo que tiene que ver con una ley, que es la ley del autólogo ecocrático cósmico común kármico. En síntesis, la ley de comer y ser comido. Las muelas y los dientes son los mecanismos que Dios nos dio para triturar la comida y hacer que la comida sea asimilable por nuestro cuerpo. Eso es lo que son. Entonces, es muy interesante la pregunta porque si cuando estaba en el embarazo de las hijas se le afectaron los dientes, tiene que ver con el calcio, como le digo, es bueno que su merced consuma leche de ajonjolí y leche de almendras que son riquísimas en calcio. Y a nivel energético tiene que ver con la consecuencial del alicierto. Es probable que las hijas tengan algún exiges digestivo o algún exiges con la Nutricel y tiene que cuidarlas mucho de que estén bien nutridas y su cuerpo esté bien alicertado porque pueden tener falencias, una anorexia, una bulimia, un desorden estomacal, un reflujo, un estreñimiento, una falta de absorción de hierro, cualquier cosa de esas. Es lo que está indicando la ley. Entonces cuídelas mucho en sus niveles. Venerable Ujatu, ¿cierto que hay más escritos en el chat? Bueno, maestro, pues ahí es solo un agradecimiento acá de la venerable Kianut. Nos dice, excelente conferencia, gratísimas por su sabia explicación. Debo retirarme hasta pronto. Bueno, gratísimas a ella por estar. Y bueno, aquí la Mahatma, hacemos cierto, nos hizo una pregunta. Di Javi, licencia, si no le simbro bien. Ella siempre está con nosotros. Entonces, maestro, voy a dedicar este tiempito para ella, que solo es esa pregunta la que falta, maestro. Dice así, Sí, adelante. Señor. Sí, adelante, adelante. Licencia, maestro. Licenciame, maestro, un porte pequeño. Los dientes y las muelas están conectadas a los órganos de nuestro cuerpo físico. Licencia. Ese Y, es el por. y en Sí. cuerpo, en su gran sabiduría, antes de dañar el órgano, avisa por medio de la dentadura que algo está pasando. Entonces, cuando tengamos un diente afectado, debemos estudiar en nuestro cuerpo qué órgano debemos recuperar o sanar. Ya esto lo sabe la ciencia médica, gratísimas. Bueno, muy bonito el porte, la verdad. Y aquí, bueno, aquí el señor Juan Guillermo haciendo Espere. preguntas. Sí, espéreme. Lo que pasa es que el porte es muy importante porque existe algo que se llama la reflexología. La reflexología es lo que estudia las interrelaciones del cuerpo y cómo en una porción del cuerpo se refleja todo el cuerpo. O sea, nosotros en nuestros oídos tenemos todo el cuerpo reflejado, en nuestras manos tenemos todo el cuerpo reflejado, en nuestros pies tenemos todo el cuerpo reflejado. Y si la boca es el sexo superior y el sexo es el templo de la creación, ¿será que ahí no va a estar nuestro cuerpo reflejado? Quiero hacer esta claridad con respecto al porte porque es muy interesante y sí, los dientes están conectados no por unas conexiones concretas, pero sí por reflexología al resto del cuerpo. Entonces, de acuerdo al diente que tenga afectado una persona o de acuerdo a lo que se haga en su dentadura, está afectando reflexológicamente porceles del cuerpo. Hace tiempo, yo no sé si todavía eso existe, había una cosa, una enfermedad que se llamaba piorrea. Yo no me acuerdo el nombre como más científico, pero le llamaban piorrea, era que a la persona se le caían los dientes. Y esa piorrea se da por una falta de fuerza en la encía y un desgaste en los huesos que sostienen los dientes. Pues resulta que eso genéticamente
le da a las criaturas que han abusado mucho de su cuerpo. Entonces, cuando una criatura se hace un diseño de sonrisa, se hace una intervención quirúrgica profunda, invasiva en la boca, tiene que empezar a revisar cómo está reaccionando la viteria, porque el modificar de una forma tan drástica los dientes, como hay una conexelo, una conexión con los orreactus, claro que pasan cosas. Entonces, gracias por el porte. ¿Y cuál es la otra pregunta? Es que ya estamos sobre el tiempo. Maestro, es un agradecimiento que nos hacen dos seres. Bueno, el venerable Juan Guillermo nos dice lo siguiente: gratísimas, venerable maestro, por vuestra sabiduría y ayuda a aclarar mis preguntas. Gratísimas por tanto bien, licencia por tanta pregunta. Bueno, gratísimas a su merced. Y la venerable Kimia Jiva nos dice: buen día, venerable maestro, gratísimas por su disertación, bendito sea Kimia Jiva. Listo, maestro, hasta ahí. Gratísimas por todo, maestro. Y bueno, si su merced nos desea decir algo, le estamos Sí, oyendo. ya para irme despidiendo y con respecto a los agradecimientos, gratísimas a sus mercedes, y no se pregunten, no se preocupen por hacer muchas preguntas, antes eso es lo que menestemos, eso es lo que hace la conferencia, las preguntas de sus mercedes. Entre más preguntas, mejor. Antes, licencia, que no hay casi tiempo para contestar, hemos hablado hora y media y uno no sabía qué hora se fue esa hora y media. Entonces, gratísimas a sus mercedes, agradezco al Señor Jehová por licenciarme a estar aquí con sus mercedes, por ofrendarme este tiempo con sus mercedes. Gratísimas al maestro Kelion Zeus Induceus y al maestro Samael Joab Bator Beor, porque nos enseñaron los mecanismos para conectarnos y poder traer la sabiduría que aquí dialogamos, porque uno también aprende mucho. Gratísimas a la maestra Barry Balser y al equipo de Tu Sacra Sexualidad por la invitación. Gratísimas a la venerable Ubijatu por ayudarme con la moderación. Gratísimas a quienes entraron y estuvieron presentes en la conferencia por disponer de su tiempo para oírme. Y gratísimas a los que en un futuro van a oír estas grabaciones porque también disponen de este tiempo. Hablo para sus mercedes, el dragón es para Bel Orudel, maestro Benecerot y demás seres. Entonces nos disponemos a ir al templo de la vida. Gratísimas. Gratísima, maestro, muy interesante, muy buena esta disertación en este hoy. Estoy muy agradecida con su merced, maestro, y con todos los seres que han participado. También al venerable Juan Guillermo, que siempre ha estado con nos. Le agradecemos mucho. También a la Mahatma, a todos los seres que han participado en general, gratísimas. Y pues esperamos que sigan en sintonía, aprendiendo y también pues ayudando a que más hermanos ojalá conozcan esta sabiduría y se puedan conectar en estas conferencias para que sepan cada día más del conocimiento de la verdad. Entonces, gratísimas a todos, gratísimas a la maestra Barry Balcer y a todo el equipo de labor que también de alguna forma han estado ahí siempre. Y bueno, pues los esperamos para que sigan entonces ahorita en el Templo de la Vida y en las siguientes prácticas. Dios les bendiga. Y antes de finalizar, vamos a pedirle al venerable maestro Marrala que nos haga el bien de elevar la oración para finalizar en este. Gratísimas, maestro. Bueno, muy bien. Dispongámonos en la runa de la salud. Gratitud, Padre bendito, porque permites un día más que estemos, que seamos, que permanezcamos. Gratitud por estos tus hijos enviados y por estos sus discípulos que de forma muy gentil, de forma muy afable y de forma muy loable comparten su saber con nos y nos enseñan cada día de ese saber para que sea en nos también el saber, la sabiduría con conciencia. Aum, Om sea. Aum sea, gratísimas a su merced por esta linda oración. Dios le bendiga. Gratísimas, maestro, por estar con nosotros siempre también. Y bueno, entonces en este concierto, pues damos por finalizar este día de diálogo, de conocimiento, de esta linda enseñanza de los venerables maestros Jacqueline Zeus Induceus y Samael Joad Bator Weor, y para que también estén atentos a participar en lo que de pronto nos pueda
servir en este hoy, tal vez la conexe del que ya pueda estar con el maestro. Entonces, para que sus mercedes sigan. Gratísimas y los esperamos. Gratito.